Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo espero que se escuche. Hay viento, estoy junto al mar y bueno, ojalá se escuche bien. Quería compartirte hoy un disparador, reflexión, apertura, como lo quieras ver, eh, en relación a algo que pasa muchas veces en la experiencia de la meditación, que es la tensión que surge interna respecto a la sensación de no entender qué está haciendo uno y, y bueno, esta lucha interna que hay entre las listas de pendientes eh, y, y esta especie de fluir espontáneo que surge, ¿no? O que encontramos en la experiencia de la meditación, porque hay como una especie de algo que quiere hacerse cargo de la situación y decir, bueno, estoy haciendo algo que me sirve, ¿no? Esta imagen justo me sirve, ¿no? La idea del sirviente, la idea de que las cosas y los procesos y las acciones tienen que ser sirvientes. Como ya he mencionado varias veces, en realidad no es que esto esté mal de por sí. El problema es que esta actitud es extrapolada a toda la realidad. Y pretendemos que todo lo que nos ocurre en un determinado momento decimos que nos volvemos pragmáticos porque decimos que la realidad nos obliga. Bueno, y empezamos a tener la idea de que todo nos tiene que servir. Si nos cruzamos con alguien nos tiene que servir, si todo, la experiencia sensorial, la idea de que todo tiene que ser placentero, la idea de que un viaje nos tiene que servir para algo, todo nos tiene que servir, todo tiene que ser como nuestro sirviente. Y este es un poco lo que pone de relevancia algo en la mentalidad o en la forma de procesar que hay detrás de esto, ¿no? En relación a esto te quería comentar, bueno, vamos a volver a esta sensación de que lo que hacemos en ese momento no tiene sentido. La verdad es que esto es así. O digámoslo de otra manera, si vos crees o si vos estás produciendo en el momento de la meditación una experiencia que tiene sentido, o crees que estás construyendo un sentido de vida o algo así, eso es una ficción, una ilusión, algo que, como toda ilusión, va a llevar tarde o temprano a la desilusión. Viéndolo desde el punto de vista de lo que se llama la enseñanza budista o la tradición budista, en sánscrito se llama Dharma. Dharma, como ya también mencioné en otras oportunidades, es una de estas palabras polisémicas de mucho significado, muy rica, que tenían los idiomas antiguos, que es tan rica como por ejemplo Tao en chino, y otras palabras similares. Dharma significa muchas cosas, entre ellas realidad. Yo tiendo a usar sobre todo esa palabra, realidad, aunque es problemática obviamente como todo y desde el punto de vista filosófico infinitamente complicada, pero en su sentido más amplio, realidad. También significa fenómeno, eso es interesante porque Dharma es una palabra que significa o señala tanto el campo total, como lo entiendo yo, lo llamo el campo como la realidad, campo, y cada una de sus instancias percibidas, ¿no? Los dharmas, se dice, los dharmas y dharma. Y también significa enseñanza, también significa algo así como ley, en un sentido dinámico, y también significa aquello que al humano le facilita o le sirve para orientarse un poco en eso. Y la verdad es que en relación a nosotros y a nuestra forma de percibir la realidad en sí, no tiene un objetivo, no tiene sentido. Y esto es un tema, porque entra un poco en conflicto esto con la idea que muchas personas tienen cuando se acercan, sobre todo en el mundo actual, ¿no? Que todo es tan pragmático. Muchas personas nos acercamos a estas cosas con una especie de pragmatismo utilitarista. Necesito que me sirva para encontrar el sentido y encontrar el significado y el objetivo, porque no lo encuentro.
Y bueno, acá se da algo interesante. Muchas veces estas enseñanzas tienen como una especie de versión de sí misma, un poco enrarecida, en la que se le ofrece a una persona cosas para hacer, sentidos, que no es que sea una tontería, tiene su potencialidad esto, pero siempre la clave del asunto está en llegar al punto, o simplemente notar el punto omnipresente que está más allá del sentido, más allá del objetivo, porque en cierto sentido de lo que se trata esto es de notar que nosotros somos Dharma y que la realidad es Dharma, y solo hay una especie de desfasaje que no es que solo es, partimos del reconocimiento. Por ejemplo, en la enseñanza budista se parte del reconocimiento del sufrimiento que tiene el ser humano por percibirse como diferenciado del Dharma, como una cosa aislada, y esto produce todo tipo de sufrimientos, y ante esto buscamos, obviamente, sentidos, significados, objetivos, ¿no? El tema es que todas estas ideas, como decía, de significado y sentido son lo que llamaría dimensionales, o sea, están como en 3D. O sea, tenemos un estado acá, es como si dijéramos, bueno, se me rompió la pata de una silla, el objetivo que tengo ahora es repararla, hacer algo al respecto. Entonces veo mi situación, pienso, concluyo qué tengo que hacer y voy y lo hago y llego a otro estado B que es diferente del estado A en el cual esto está resuelto. El problema es que esto no se aplica en relación a nuestra naturaleza básica y en realidad la naturaleza de nuestro sufrimiento básico. Hay ciertas cosas que sí, por supuesto, podemos modificar, y en esto se basa lo que se llama en el Dharma, lo que se llama el nivel de la enseñanza llamado Sutra, que es la identificación primero de que estamos con un sufrimiento innecesario que nos complica, y después la identificación de las causas que normalmente nos traen sufrimiento, ¿no? Esto es algo muy relativo, evitar eso, muy simple. Pero si queremos ir más allá de esto, porque el descubrir que nuestra vida no se trata estrictamente de ese sufrimiento innecesario, sino que hay un misterio básico en cómo fluye, cómo funciona la realidad, cómo fluimos y funcionamos nosotros. Y, como decía, el tema es que nuestra mente generalmente funciona en plan dimensional. Estoy acá, quiero llegar allá, allá el problema está solucionado, todo perfecto. En el Dharma y en la realidad esencial esto no funciona así. No hay un problema a solucionar. Si nosotros queremos, como generalmente pasa, resolver todo nuestro campo de experiencia con la lógica de resolutiva de cosas puntuales, vamos a resolver cosas puntuales, pero no vamos a resolver, digamos, esta especie de sufrimiento básico que, de nuevo, repito, el Buda lo llamaba dukkha, es una palabra muy interesante, el sufrimiento en tanto especie de sufrimiento existencial y una sensación de siempre estar en conflicto con la realidad, que es algo que caracteriza mucho, ¿no?, el mundo humano. Esto no tiene solución en términos no es un problema que podemos identificar, no hay solución posible en los términos en que generalmente entendemos. Para esto tenemos que reencontrar y reconsiderar, suena muy abstracto, pero como la naturaleza básica de la conciencia y de la realidad, y en ese sentido no hay problema. Esto es algo que no es tan fácil a veces de captar. No hay problema. No hay un problema a resolver. Percibimos nosotros un problema porque sentimos este dolor y aplicamos y queremos aplicar la misma lógica de resolver problemas concretos a este dolor básico. Y esto no funciona y nunca va a funcionar. Este es el, entre comillas, problema, ¿no? La clave para esto es básicamente, para decirlo muy crudamente, poder simplemente sentir el dukkha, este dolor, esta crudeza, claramente. ¿Por qué? Porque el gran proyecto humano, para decirlo de alguna manera,
es huir de dukkha, es evasivo. Toda la supuesta voluntariosidad constructiva, no me refiero a la creatividad, no me refiero a la espontaneidad creativa, pero gran parte de la industriosidad, o digamos un aspecto de la industriosidad humana, tiene que ver con evadirse de esta grieta básica. Y la clave, paradójicamente, es permitirnos sentir eso con total plenitud. Si no tenemos este giro, esto es lo que marca un giro básico, fundamental, iniciático en la vida humana. Si no llegamos a este giro, a este movimiento, toda nuestra vida suele ser una cadena y una rueda de hámster que gira en torno a lo mismo. Como ya mencioné, esto en la enseñanza budista se llama samsara, es la rueda, ¿no? Entonces la clave básicamente está en permitirnos sentir plenamente ese dukkha. Y esto tiene que ver con notar y hacer las paces con la absoluta inasibilidad esencial de la realidad. Estamos acostumbrados a resolver situaciones, como decía, como esto de se me rompe una pata, obviamente, quiero cocinar, quiero ir, y no hay ningún problema con esto, obviamente. Pero la realidad, en un sentido fundamental, es completamente inasible, no le podemos aplicar estas lógicas. Y lo que generalmente hacemos, en base a una especie de atavismo primitivo, porque si vos pensás, tenemos en nuestra historia la base en la que teníamos mucho miedo de lo que pasaba en la realidad, todo parecía impredecible y gran parte de nuestra neurología tenía que ver con escondernos, protegernos y también construir, pero con una base protectiva. Y en base a eso desarrollamos una especie de algoritmos. El problema con esto es que la realidad en sí, no te asustes con esto, no es una cosa absolutamente abstracta. Si lo pensás es muy simple. Si vos querés arreglar algo en tu auto, hay un algoritmo. Pero si vos querés resolver con un algoritmo de ese tipo, ¿qué sos vos, por ejemplo? ¿O qué es el tiempo? Que son cosas que todos vivimos inmersos en eso, no funciona. Y este no funciona ocurre todo el tiempo, en cada momento. En cada micro instante de experiencia estás tratando de encajar un holograma en una fotocopia. No funciona. Sí funciona relativamente, y con lo relativo podemos tener ciertas satisfacciones, pero siempre está ese ruido de fondo que mantiene esto chillando. Y gran parte de nuestra acción y de nuestras emociones tienen que ver con tapar o evadirnos de eso. Entonces, poder estar con este misterio, con esta inasibilidad, con esta intrínseca apertura de la realidad, que es de hecho lo que le da energía a la vida. Por eso, en la vida humana, obviamente hay un envejecimiento natural, pero hay gran parte del envejecimiento que es innecesario, que tiene que ver con cómo el sistema humano se va cerrando a esto y va necesitando que todo le cierre, por decirlo así. Que todo le cierre, la vida es apertura misma. Un sistema vivo, obviamente con ciertas dinámicas, pero tiene que ver con la interacción fluida. Mientras más se va cerrando la experiencia de un cuerpo-mente humano, a esto más va perdiendo energía. Entonces, poder estar con esta inasibilidad ¿de qué? De la realidad misma, de lo que es, del cambio, el misterio del cambio y la permanencia, el misterio del amor y la soledad. Estas son cosas que nuestra vida consiste generalmente en desesperarnos por algoritmos para resolver esto. Esto es irresoluble. Esto es lo que los místicos, los poetas, los artistas desde siempre nos han recordado una y otra vez. El quid fundamental de esto es inasible, es inmanipulable. Y esto es lo que las fuerzas constrictivas en nuestro mundo humano continuamente quieren contrarrestar. Y estas fuerzas tienen contrapartes en nuestra
vida cotidiana, en nuestra mente, en nuestra psique. Son como si fueran aplicaciones instaladas, versiones locales en nuestra propia cuerpo-mente humano de procesos transpersonales. Esta inasibilidad es algo que nos agobia, que sentimos que es insoportable, pero es como un monstruo en un sueño, es solamente un hábito basado en lo que podríamos llamar, y que a veces se llama instinto de preservación. ¿Por qué? Porque históricamente una parte de nuestra percepción tiene que ver con preservar este glóbulo que somos, y esa visión en el modo humano, en la versión humana, tiene la idea de que solo puede preservar la entidad individual si cancela o si tapona las intuiciones del campo total. Y esto es una ilusión, es una mentira, es un cortocircuito evolutivo. Todo el Dharma tiene que ver con esto, tiene que ver con trascender eso, no ir en contra de tu instinto de preservación, solo notar que hay versiones de lo que llamamos instinto de preservación que están basados en un dogma confuso, engañoso. Y esto es con lo que tenés que, si querés, practicar. ¿Por qué? Porque es una fuerza atávicamente muy grande, tiene una inercia muy grande. La clave, vuelvo a tratar de volver a la esencia, es poder estar con esta infinitud. Es como cuando te sentás frente a la noche. Muchos adultos después se desensibilizan, pero ¿vos recordás el momento en el que por primera vez notaste que estabas mirando al espacio y que el espacio era infinito? Te puedo agregar otros factores que son un poco impactantes. No sé si tiene mucho sentido ahora, de que por ejemplo vos mirás las estrellas y no estás viendo las estrellas que están ahí, estás viendo los restos de luz de dónde estuvieron las estrellas hace cientos o miles de años, según su distancia en años luz a nosotros. Es muy impactante estas cosas. Estas intuiciones del infinito son cosas que mucha gente piensa que son de la infancia o de la niñez. Dios mío, una vida que solo se basa en pretensión de certezas que cierran. Muchos adultos tienen la idea inyectada, ridícula, vergonzante, violenta, de que madurar significa cerrar eso. ¿Hay alguna otra manera de volverse imbécil más que adoptar esas creencias? Es interesante, ¿por qué la cultura humana desarrolla estas cosas? Muchas personas tienen una idea conspirativa de esto, después. Realmente no sé, no me interesa, es muy interesante que ocurra. Entonces te decía, poder sentir el dukkha, sentir también la infinitud, la inasibilidad del misterio del cambio, de la permanencia, de la realidad. ¿Querés otro ejemplo para hacer esto? Ya te lo dije en otra oportunidad. Sentate, cerrá los ojos y escuchá. Escuchás y sentí tu desesperación por ponerle nombre a todo lo que escuchás. ¿Es necesario? Escuchá, simplemente escuchá todo el campo de lo que está sonando, donde sea. Si querés irte a un parque, a un cerro, al mar o a la ciudad, donde sea, simplemente escuchá. Inasible, inabarcable. Nuestro propio mundo interno, inasible. Lo queremos transformar, aferrar con unas manijitas que son los pensamientos narrativos con los que queremos dar sentido y significado, propósito, dirección a todo. Podemos jugar, son juguetes, pero el campo en sí es inasible, completamente inasible. Y por Dios, qué genial esto, significa que vos también sos inasible, que tu naturaleza y la de todo lo que es lo que está pasando en este momento no se agota en la hora que es o que estés mirando un video. ¿Qué significa eso? Obvio, sí, bueno, estoy mirando un video, claro, pero en realidad, más allá de eso, no tiene sentido. El tiempo no está cortado en horas, aunque nos sirvan para orientarnos.
Entonces, sentarnos con esa infinitud, el misterio de la realidad inacible, el cambio, la permanencia, el amor, la soledad, la conexión, la desconexión. Los humanos somos expertos en generar lo que llamaría métodos para evadir dukkha, para evadirnos, pensando que así desaparece. Queremos diluirlo. Y lamentablemente esto ocurre también cuando las personas quieren conectarse con una enseñanza espiritual. Y lamentablemente, sobre todo en este tiempo reciente, hay como una intención de marketingizar algunas de estas cosas como en su versión más limitada, como te diría que en algunos casos como meros muletas egoicas, ¿no? De estilo de vida, como mirá qué exótico, qué loco, tengo un Buda en mi casa, me interesan estas cosas, es re interesante. Y también versiones tecnificadas de algunas de estas herramientas que tienen algunos beneficios, pero que son como meramente el umbral de entrada nada más a este campo. No me estoy refiriendo a que tengas la obligación de seguir un camino religioso guiado por tibetanos, en absoluto, pero es un campo, es como que vos te des cuenta de que estás en un laboratorio o en un lugar donde podés hacer música y te quedes parado en la puerta diciendo estoy haciendo música, estoy investigando, estás en la puerta. En todo caso te pusiste la ropa, te pusiste un traje, agarraste un instrumento, pero estás ahí parado. Entonces, estos métodos, estas enseñanzas muchas veces son utilizados como métodos de evasión. Por favor, ten mucho cuidado con esto. No te escapes, no te evadas. La clave está en que puedas estar, aunque duela. Ese dolor se transforma. Esa intensidad que es muy importante que sientas en tu cuerpo se abre. No se va, sigue estando, pero se abre y redescubrís que esa es una potencia intrínseca de tu propia inteligencia, de tu propia naturaleza de manifestación que solamente estaba mal interpretada. Toda esa intensidad, por más que duela, es tu naturaleza. Y te quiero recordar algo importante, un principio básico, por ejemplo, en la enseñanza budista. Tan clásico como todo lo que empieza, termina. En relación a la idea de querer obtener algo, conseguir un estado, lo que sea. Si ese estado es algo que empieza, ese estado va a terminar, más tarde o más temprano. De lo que se trata esto no es algo que esté sujeto a empezar o terminar. Esto es algo muy importante. Pensarlo de esta manera, la realidad no empieza y termina. Sus manifestaciones de un modo o del otro, una noche, un día, etc. son ciclos, son modulaciones de eso, pero la realidad en sí no empieza y termina. Dharma es realidad, es el campo total. Esto no se trata de una lucha por conquistar algo. Si querés usar esa imagen, si te da algún tipo de calentura emocional o psicofísica o sexual que te estimula a seguir en este camino, usalo. Pero es como ver una película, es como que te cuenten una historia cuando sos chico. Está bueno, te entusiasma, te mueve, pero no es la realidad. La realidad no es mítica, la realidad no es narrativa. La realidad no empieza y termina. Y esto no significa que está muerta, está llena de potencial vital en cada momento. Esto no es algo que va a ocurrir en algún punto, en algún lugar, en alguna cosa. Está ocurriendo en cada momento, ahora mismo. Lo que necesitamos sí son trucos para sensibilizar esto. Ahí es donde entran estos métodos. Método viene de las palabras griegas metahodos, que significa por arriba del camino. Es algo así como saltear, atajos.
atajos a la idea de que hay todo una distancia que te separa. Esta es una de las ideas más complicadas. Ojo con esto. Está muy bueno notar los condicionamientos en los que tu conciencia relativamente se manifiesta, pero no creas esta mitología de que la distancia que te separa del fruto es real. No es real. Está ocurriendo ahora, solo que hay una especie de fijación en una manera limitada de percibirlo. Los trucos pueden ser, como te dije, formas de meditación, pero sin fijarse en los estados, sin intentar estabilizar forzadamente un estado en particular. O este ejercicio con la audición, o ejercicios con la visión, con la percepción abierta, y recordar con lo que empezamos, cuál es el objetivo, cuál es el sentido, cuál es el propósito. La meditación esencial, no dual, como quieras llamarle, no tiene objetivo, no tiene propósito. Esto no significa que no tenga vitalidad, tiene vitalidad. Si vos te sentás, por ejemplo, y dejás de huir de dukkha, de esta intensidad que te pica, y simplemente te sentás ahí sin tratar de taparlo, ya lo conoces, ya conoces los sistemas de evasión, simplemente sentilo y vas a ver cosas interesantes si podés estar un tiempo ahí. Esto se abre, se integra, redescubrís que eso no es lo que pensabas que era. Y tampoco tienen sentido las técnicas de endulzar, disfrazar o evadirte de eso. Dharma es realidad en todo su sentido. Vos sos eso, no estás roto, no estás cortado, no estás separado. Es simplemente una mera confusión o malentendido sobre cómo funciona nuestra percepción. Ojalá te inspire, ojalá te sirva.